Hola, buenas tardes. En este momento para mí son las 2:35 del 11 de abril. Y con esto comienzo pues la primera clase, la primera vinculación pues que vamos a tener en este curso de teoría política constitucional. Algunas consideraciones previas, pues tenemos que tener vinculación directa con el aula de Moodle. En el aula de Moodle van a conseguir instrucciones para todas las semanas. Ahorita estamos comenzando con la semana 1 y la semana 2. Por supuesto que pensar en una materia como la teoría política constitucional implica la necesidad de conocimientos previos. Es decir, abordar la teoría política constitucional implica aproximarnos a la historia en términos generales, aproximarnos a la filosofía también en términos generales, aproximarnos a la filosofía política y por supuesto al derecho. Fíjense que están mezcladas, al menos estas cuatro ciencias inicialmente están mezcladas. Pero no podemos comprender la teoría política constitucional sin antes hacer un viaje histórico. Ese viaje histórico está de alguna manera desarrollado en diferentes formas en el material que hemos dejado para ustedes. No podemos perder de vista que además de su aula de Moodle, ustedes ya deben haber entrado a el Google Drive. Ya todos tienen un permiso habilitado para entrar al Google Drive y entrando al Google Drive van a conseguir una carpeta que dice Teoría Política Constitucional Virtual, semanas 1 al 6. Allí se deben meter y allí van a conseguir pues una cantidad de material que está debidamente identificado, debidamente relacionado con las instrucciones que tienen ustedes en el aula Moodle, lo que nos va a traer como consecuencia pues un engranaje entre la carpeta del Google Drive y el material y las instrucciones que están grabadas en el aula de Moodle. Entonces, ambas situaciones tenemos que tenerlas en cuenta, además de está grabado en el aula Moodle una introducción histórica que debemos ver y además dejamos un documento de Word que menciona un listado de videos donde hay, por ejemplo, también una historia que se refiere al tema de los derechos humanos. Fíjense que estamos hablando de historia de los derechos humanos, aproximación histórica a la teoría constitucional, historia en términos generales. Y es que es necesarísimo el tema histórico, necesarísimo, es lo primero que tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque ni el derecho constitucional que nosotros conocemos hoy en día, ni la teoría política constitucional que nosotros conocemos hoy en día, pues salió de la nada, salió a través de un proceso que se cumplió en un tiempo determinado. Inicialmente pensar en la existencia de una constitución, del librito ese que nosotros conocemos, en la antigüedad, pues esto no era posible, no existía una compilación de normas como las conocemos hoy en día, la Constitución de Colombia, la de Venezuela, la de Argentina, la de Chile, donde usted en el librito va a conseguir una parte dogmática, una parte programática, una parte estructural, en la cual le van a ir diciendo, mire, el Estado se divide en tantos poderes, la estructura del Estado es esta, estos son sus derechos, estos son sus deberes, estos son los valores de nuestro Estado, etc. Antiguamente no era así, el proceso fue un proceso que se fue dando con el paso de la historia, con el curso de la historia. Entonces, por eso es que es tan importante que estas 2 primeras semanas, pues nosotros nos aboquemos al conocimiento histórico, a ese aterrizaje histórico. Imaginemos que abordamos un avión y pues nos lanzamos en paracaídas y debemos aterrizar en un sitio en específico. Ese aterrizaje, ese trayecto que damos desde saltar del avión
hasta llegar al punto donde debemos aterrizar, es esa aproximación que nosotros hacemos a la historia. También debemos, por otra parte, hacer una aproximación a dos temas que son esenciales: a las ideologías políticas, y de ahí la parte política de nuestra materia, a las ideologías políticas que ya las deben haber revisado en otras materias con los otros profesores y que las vamos de alguna manera a revisar ahora con la óptica de esta materia, por una parte. Entonces, ideologías políticas por una parte, y por la otra parte, teoría de los valores. Es decir, necesitamos comprender ciertos valores, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo, entre otros valores, que de alguna manera configuran una especie de triduo, de base, de trípode, sobre la cual se encuentra imbricada la materia que vamos a impartir durante estos 3 meses de clase. Esperemos, por supuesto, que logremos superar pues lo que significan las vicisitudes propias de lo que estamos viviendo en Venezuela. Ninguno de nosotros puede abstraerse, por supuesto, a lo que estamos viviendo, pero es sumamente necesario que podamos avanzar y que podamos transmitir la mayor cantidad de conocimiento, y que podamos además cumplir con esa labor pedagógica, que ustedes puedan al final de cada mes ir demostrando pues el manejo del conocimiento que estamos haciendo y del conocimiento que de alguna manera estamos compartiendo. Entonces tenemos esos 3 elementos allí fundamentales. Fíjense que ustedes, si miran allí en el aula Moodle, van a conseguir actividades a desarrollar: aproximación histórica a la teoría política constitucional. Dice que para introducirnos es necesario tener nociones históricas que serán brindadas mediante los recursos. Lo primero, entonces, hay una laminita que se llama línea de tiempo con aproximación histórica a la teoría política. Allí yo voy nombrando en esa línea de tiempo. Eso no es para que lo memoricemos, eso no es para que nos los aprendamos al caletre. A mí lo que me interesa en todo caso es que usted vaya teniendo una relación sucesiva de hechos, y esta relación sucesiva de hechos evidentemente que nos va a dar una mayor comprensión sobre la actualidad del derecho constitucional y de la teoría política constitucional. También tenemos un video que habla sobre la historia de los derechos humanos, y es que hablar de la historia de los derechos humanos evidentemente que es hablar también de la historia de la teoría política constitucional. Si nosotros pues pensamos en esa primera lámina, vamos a ver a Tucídides con la guerra del Peloponeso. Estamos hablando, cuando yo hago una mención de Tucídides y su obra La guerra del Peloponeso, estamos hablando de 500 años antes de Jesús. Y evidentemente que hay referencias específicas al concepto de democracia, por ejemplo, en Tucídides. Hay unas definiciones sobre democracia. La democracia, evidentemente, que es un elemento propio de la teoría política, por una parte, y es un elemento propio del derecho constitucional. Si nosotros giramos un poco y nos ponemos el traje de abogados, pues hay autores incluso que mencionan como definición, que conceptualizan el derecho constitucional como el derecho de la política. Es decir, es derecho, pero también es un derecho que se ocupa de la política. Es derecho, es norma por una parte, pero también está relacionado directamente pues con el tema de naturaleza política. Entonces allí tenemos en la historia pues una primera referencia en Tucídides. Cuando vean el video de los derechos humanos se van a dar cuenta, por ejemplo, que las primeras referencias a los derechos humanos incluso son anteriores a Tucídides. Se habla, por ejemplo, del cilindro de Ciro, si mal no recuerdo,
Y estamos hablando allí de 5.000 años antes del nacimiento de Cristo. Por supuesto, tomamos antes y después de Cristo como el parteaguas de la historia, ¿no? De la misma manera, hay que hacer referencia al tema del Imperio Romano, unos 300, alrededor de 300 años antes de Jesús, y se prolonga alrededor del siglo 6 o 7 después de Cristo, que es cuando se produce la caída del Imperio Romano. También vamos a conseguir referencias, por ejemplo, en la Grecia antigua, en la denominada Atenas. Allí hay referencias políticas importantísimas. El concepto de democracia directa o democracia participativa, como le llaman hoy en día, de alguna manera está expresado allí, en la Grecia antigua. Podríamos decir que los ciudadanos atenienses, y fíjense cómo la historia va cambiando, ¿no? Solo los ciudadanos atenienses, no todo ciudadano griego tenía derecho a votar en las decisiones que se tomaban con relación a los asuntos públicos en el sitio que se denominaba el Ágora. El Ágora era como una especie de plaza donde se reunían los ciudadanos atenienses y donde se tomaban grandes decisiones respecto a asuntos públicos y asuntos privados. Ya tendremos la oportunidad de de imaginarlos entre esta y las siguientes clases, otros elementos adicionales de la Grecia antigua. Por ahora nos basta con hacer esta referencia, por ahora nos basta con saber que se levantaba la mano, se tomaban decisiones, se calcula que había entre 3 y 5 mil personas en estas reuniones y se decidía sobre los asuntos públicos. Por supuesto, en el Imperio Romano hay referencias al derecho. Yo no me atrevo a decir que directamente, pues yo no soy especialista en derecho romano, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, hay quien habla de la existencia de un derecho público romano. Yo diría que más bien Roma o el Imperio Romano se solidificó sobre el derecho civil. No se me olvidan las referencias de un profesor mío de derecho civil de mi pregrado, que me decía que es el derecho civil la base de todo el derecho y no el derecho público. Sin embargo, pues este tipo de discusiones y disquisiciones no da lugar para esta pequeña referencia que nosotros hacemos al tema del Imperio Romano. Lo importante es que había una parte del poder, el Senado, que de alguna manera llegaba a su poder, al ejercicio del poder, a través de ciertos sistemas de votaciones, los comicios, a eso se le llamaban los comicios, y eran de dos tipos: comicios curiados, comicios centuriados, los centuriones, etcétera. Allí tenemos algunas pequeñas referencias al tema del derecho público, así como en la Grecia antigua. Por supuesto, no podemos pasar por alto ni dejar de nombrar a Aristóteles, que nace en el año 383 a.C. y que definitivamente pues toca aspectos relacionados con la democracia, con la Constitución y con elementos de naturaleza pública. Igual ocurrió con Pericles, igual ocurrió con Platón, e igual ocurrió con otros grandes personajes de la Grecia antigua. Fíjense que ya vamos allí como que configurando un poco todos los elementos que vamos como que haciendo de base para ir avanzando en este tema de naturaleza histórica, que deben haber visto también en el video al cual yo hice referencia. Pero igual, pues repetir no es una de las labores propias del profesor. Un profesor que no repite, pues realmente no está haciendo su trabajo, y pues estamos repitiendo alguna parte que ya está mencionada en el otro video. Entonces, Sócrates también como otro elemento. Por supuesto que una vez que cae el Imperio Romano, ocurre en el mundo antiguo, sobre todo en Europa, que era pues lo que más estaba desarrollado, así como algunas partes de Oriente y algunas partes del Medio Oriente. Ocurre, por supuesto, que
pues cambios profundos en el manejo de la política. Fíjense que cuando hablamos entonces del manejo de la política, estamos haciendo referencia a unos señores que mandan y unos señores que obedecen. Es decir, estamos hablando de un grupo de personas que tienen ciertos derechos, un grupo de personas que de alguna manera ejercen un mando y un grupo de personas que de alguna manera están sujetas a aquello que están decidiendo estas otras personas. Es que, como dijimos en el otro video, la clave, una de las palabras claves para comprender este proceso histórico, esta aproximación histórica, es definitivamente la palabra dominación. La historia, de alguna manera, es la historia de la dominación. Por supuesto, cuando hablamos de dominación, también hablamos de poder. Es la historia del ejercicio del poder y cómo se ha ido ejerciendo el poder. Fíjense que el Imperio Romano cae, y sin embargo el Imperio Romano pues se extendió hasta el Oriente Medio. Y por el otro lado se extendió hasta España. Es decir, abarcó a Europa por completo. Y pues realmente la caída del Imperio Romano, que no nos vamos a meter en las razones evidentes de su caída, pues tiene que ver con asuntos de naturaleza política, tiene que ver con cambios que se venían dando, entre ellos cambios de naturaleza religiosa. Por supuesto que el surgimiento del cristianismo jugó un papel importantísimo con relación a esto. Por supuesto que con la caída del Imperio Romano empiezan a tomar fuerza, porque la capital del Imperio Romano evidentemente era Roma. Entonces empiezan a tomar fuerza otras ciudades, es decir, las otras ciudades de alguna manera empiezan a desarrollarse como polos de poder. Entonces surge Florencia, surge Venecia, surge Milano, surge Britania, es decir, hacia Inglaterra, a lo que conocemos hoy como Inglaterra, va surgiendo Francia, van surgiendo los españoles, es decir, se van desarrollando otros polos de poder, pero ya con unas características diferentes. Allí estos polos de poder, evidentemente que eran llevados adelante o regidos por familias, es decir, una determinada familia asumía el poder por una u otra razón y este ejercicio se prolongaba de manera nepótica, vamos a decirlo de esta manera, es decir, por vía hereditaria se va dando una herencia en el poder y va pasando el poder de mano en mano en una misma familia. Una familia muy famosa a la que podemos hacer referencia es la familia de los Medici, a la cual ya también hemos mencionado en el otro video. Ciudades medievales, les denominan también ciudades medievales, Britania, Galia, Burgos, Roma, entre otros. Surgimiento de las monarquías. Por supuesto que una vez que estas familias se van consolidando, se va consolidando también este concepto de la monarquía. Es decir, había un rey, ese rey de alguna manera tenía una relación con lo divino, evidentemente que era rey por razones divinas. Por supuesto que la Iglesia Católica tuvo muchísimo que ver en la relación con el ejercicio del poder. Y lo veremos en un salto más adelante en la historia, siglo XVI, XVII, con el calvinismo, con las divisiones de la Iglesia, cuando ya era demasiado evidente que la Iglesia estuviera inmiscuida a este ejercicio del poder y evidentemente que se trajera como consecuencia entonces esa primera división importante que ocurre en Inglaterra. Antes ya había Lutero, de alguna manera Martín Lutero, pues hecho lo suyo también. Guillermo de Ockham también como otro personaje importantísimo dentro de la Iglesia que ya venía señalando inmiscuirse en el poder por parte de la religión, por parte de la Iglesia Católica.
Unido al surgimiento de las ideas, de estas ideas políticas, de las familias, etcétera, también va surgiendo un régimen económico muy específico, que es el feudalismo. Tanto lo económico por una parte como lo político por la otra se ejercían en una relación que podemos de alguna manera ejemplificar como vertical. Es decir, había una gran verticalidad. El poder arriba y quien recibía el poder o quien era mandado, quien era el súbdito, vamos a decirle así, abajo. Por eso hacemos esta especie de señalamiento gráfico del ejercicio del poder, un poder que tenía esa naturaleza pues vertical. Si nos damos cuenta entonces, evidentemente que tanto las ideas de Guillermo de Ockham, que de alguna manera hace unas críticas severas a la iglesia, la navaja Ockham, así le denominan, como otro proceso que se da de manera paralela en Inglaterra, con el surgimiento de la Carta Magna en 1215 con Juan Sin Tierra, son dos hechos importantísimos que no podemos perder de vista. Un poco después ya va surgiendo la palabra pues que de alguna manera va a hacerla más importante, yo diría que hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, que es la palabra soberanía. Es decir, cuando nosotros hablemos de soberanía, ustedes tienen que de alguna manera entenderla como un sinónimo de poder, por una parte, pero también veremos otros significados que se van a ir presentando a lo largo de las clases. En todo caso, la primera vez que se menciona este concepto de soberanía, lo hace Juan Bodino en una obra que se llama Los 6 libros de la República. Y evidentemente Bodino dijo que el soberano era el monarca. Entonces, es decir, quien detentaba el poder, según Bodino, era el monarca. Esto es un tema que es importantísimo tenerlo en cuenta. No podemos perder de vista que el soberano en una época de la historia fue el monarca, porque, por supuesto, esto cambia con la historia, cambia el concepto de poder, cambia el concepto de soberanía con la historia y un poco más adelante, por supuesto, solo estamos haciendo un vuelo rasante por la historia, por eso le denominamos aproximación. Esto no es una clase de historia, yo no voy a pasar todo el trimestre hablando de historia, pero sí tenemos que comprender el proceso. Entonces, un poco más adelante ocurren las grandes revoluciones, la revolución industrial en el siglo XVIII, la revolución francesa en 1783, por supuesto que se da también el Petition of Rights, el Bill of Rights, la revolución gloriosa en Inglaterra. Todos estos elementos de alguna manera cambian la configuración sobre estas dos palabras que venimos mencionando, poder y soberanía. Cambian la configuración porque va dejando de ser el rey, el soberano, para que esto pase a manos del pueblo. Es decir, es el pueblo el que se convierte en el soberano. Aquí hay 3 autores fundamentales que estoy seguro que ya han mencionado en otras materias y que nuevamente los vamos a mencionar. Está Locke, John Locke, está Thomas Hobbes y por supuesto Rousseau. Cada uno de ellos tiene obras específicas y que de alguna manera ejemplifican, de alguna manera introducen en la historia de las ideas políticas estos cambios, estos elementos que de alguna manera hacen pasar el concepto de poder y de soberanía de manos del rey a manos del pueblo. Por supuesto, la obra más importante de Locke, de Rousseau, aun cuando tiene muchísimas otras, es el contrato social. Por supuesto, de las más famosas de Hobbes está el Leviatán, y por supuesto que el segundo gobierno civil de Locke, de John Locke, aunque tienen obras y referencias a obras, también no son las únicas obras las más importantes.
ustedes van a conseguir en su carpeta de Google Drive el contrato social, el Leviatán y por supuesto la obra de Locke, y hemos puesto como una actividad que tienen que revisar estas obras y las tenemos que revisar para comprender de alguna manera que este cambio que estamos ejemplificando con relación al término poder que se está dando en la historia fue recogido por estos grandes filósofos y de alguna manera está reflejado en estas obras. Esto hay que comprenderlo. Fíjense que cuando nosotros miramos la introducción o las actividades a desarrollar, aquí vemos, por ejemplo, dice que se recomienda primero tener la Constitución vigente. Eso evidentemente que tenemos que tenerlo siempre a la mano. El estudiante debe realizar, para introducirnos en la teoría, revisar el archivo denominado el listado de videos de la historia, debe revisar los videos sobre la historia de los derechos humanos. Parte de los objetivos es que podamos manejar las ideas de sociedad, de poder, para lo cual vamos revisando de algunas maneras estas bases antropológicas y culturales del poder. Cuando revisamos Locke, cuando revisamos Hobbes, cuando revisamos Rousseau, evidentemente que estamos haciendo una referencia directísima a estas bases antropológicas, a estas bases culturales del poder. El poder, evidentemente, que pertenecía a un grupito, a las grandes familias, a las familias que representaban la aristocracia, a familias que eran muy selectas dentro de la sociedad. El poder estaba vedado para el ciudadano común, para la persona sencilla, para el campesino, para el obrero. Allí no había ejercicio del poder ni para el campesino ni para el obrero. Era a la persona que pertenecía directamente a estos grupos de poder, a estos grupos de influencia que de alguna manera tenían o hacían un ejercicio del poder o pertenecían a lo que vemos en cualquier película de estas que puedan ustedes ver en Netflix, en cualquiera de estos canales, HBO o cualquiera de ellos, pertenecían a la corte, y pertenecer a la corte de alguna manera era hacer un ejercicio de esta influencia. Por supuesto, diferenciar poderío y poder. Una cosa es el poder como lo estamos enfocando, es decir, el ejercicio del poder para lo político, para la modificación de la sociedad, y otra cosa es evidentemente la palabra poderío. Esa sería una buena actividad que podamos hacer, ir al diccionario para diferenciar ambos elementos. Por supuesto que estamos entonces preparando esta carpeta. La obra de Locke, es el segundo tratado sobre el gobierno civil, que creo que me refería a ella de una manera inadecuada, ¿no? Hay que complementar esto, por supuesto, en una segunda clase con el tema de las ideas políticas, pero ya de alguna manera hemos hecho un recorrido interesantísimo que nos ha puesto a nosotros en contexto para ir comprendiendo estas primeras clases. Por el día de hoy o por esta clase primera, pues vamos a terminar, y en una segunda clase vamos a hacer un abordaje a lo que fueron los siglos siguientes, es decir, a partir de la Revolución Francesa en adelante, que también tuvo pues una influencia muy importante. Bueno, pasen una feliz tarde, muchísimas gracias.